Muy bien, pues ahora, si os parece, vamos a comenzar con el primer bloque. Tenemos con nosotros a John Healy, que es un experto en cambiar cosas. Él ha participado en el cambio de modelo de servicios sociales en Irlanda y forma parte de un grupo llamado Genio, que ayuda a organizaciones y administraciones públicas a transformarse gracias a la innovación. Estamos muy agradecidos, John, de que estés aquí. Thank you very much. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tenéis disponible la traducción para las personas que nos seguís por el streaming. Adelante, John. Okay, thank you very much. Can you... Muy bien, muchas gracias. ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? A ver, un poco de ejercicio aquí porque tenemos diapositivas en inglés y español. Probablemente habrá demasiada animación, pero a pesar de todo es un placer enorme estar con todos vosotros. Muchas gracias, Ana. Gracias por esta presentación tan maravillosa. Bien, ¿de entrada funciona o no? Veamos, sí. Respecto al tema de hoy y lo que pretendo, y espero lograrlo, es echar un vistazo a varios temas. En primer lugar, un poco del trasfondo respecto a Genio y mi persona, para que la presentación tenga un cierto sentido. A la vez también presentar, diríamos, cuáles son, ¿no?, los portfolios de innovación. Es un concepto muy interesante que desde hace bastante, sobre todo a nivel de la Unión Europea, se está tratando respecto a la innovación social, pero me gustaría abordar distintas maneras sobre cómo se pueden aplicar los portfolios de innovación a través de 3 modalidades que nos pueden servir para escalar la innovación. Para nosotros, en Irlanda, esto ha sido de vital importancia respecto a pasar de lo que son las ideas brillantes que están a veces en los márgenes, poner a prueba las innovaciones para comprobar los proyectos pilotos y que se conviertan en tendencias centrales. Y sobre todo, cómo los proyectos que han logrado excelencia en los proyectos pilotos se puedan convertir en proyectos principales y que tengan una influencia directa especialmente para aquellas personas usuarias de los servicios sociales y que reciban el apoyo necesario y que también que sean escuchados y vistos dentro de estos servicios. Bien, arranco la presentación hablando de los servicios para discapacitados en Irlanda. Considero que hoy en día se está produciendo un movimiento por todas partes y con un impacto tanto a nivel social, ambiental, con sus respectivas causas. Voy a hacer referencia a algunas cuestiones tales como el sinhogarismo, la salud mental y otras cuestiones. Considero que es muy relevante que, ya que somos personas que trabajamos en el sector de los discapacitados, veamos cómo se está produciendo este movimiento hacia, diríamos, el concepto que se ha utilizado sobre todo es el de experiencias vividas y sobre todo hablar de lo importante que es implicar no solo a las personas en el diseño de sus servicios, sino también cómo pueden verse respecto a las estrategias y también respecto a la evaluación y la implementación de todas estas estrategias. También me gustaría que viéramos aquí cuál es la salsa secreta para poder ver cuál es la prueba del concepto y también las ideas. Y sobre todo lo que me gustaría, y supongo que es un poco controvertido respecto a esto también. Así que en términos de los ejemplos que me gustaría abordar, precisamente los servicios en el ámbito de la discapacidad, diríamos que este ámbito es muy complejo. Como muchos de los países europeos, ha habido una política muy progresista. Si vamos desde Marte y llegamos hasta Irlanda para leer las políticas, dirás, bueno, esto está genial. No hay problemas con las personas con discapacidad, ¿no? Pero, sin embargo, considero que hay grandes temas respecto a la implementación
y la implementación de las políticas. La estructura de los gobiernos y también los servicios para las personas con discapacidad están bastante fragmentados. Y después tenemos también una carga histórica del pasado, creo. Así que en términos de las políticas que podemos apreciar, aquí en la imagen tenemos precisamente las personas que se han movido a vivir en comunidad. Ha habido bastante progreso también, pero estamos viniendo desde un entorno muy institucionalizado, tanto en términos precisamente de cosas que están un poco ya caducadas, cosas que desde hace 30 o 40 años, ¿verdad?, funcionaban y no eran muy adecuados, pero se necesita mucho más tiempo para poder pasar precisamente a una perspectiva comunitaria. Hay muchas organizaciones comprometidas, por ejemplo, tenemos la Disabilities Federation of Ireland. No es una cuestión sencilla diseñar una nueva política y después que todo vaya bajando y llegue al sistema en términos de su aplicación. Así que hay problemas también respecto a que el sistema muchas veces se ha visto contestado. Hay grandes debates en el seno del sistema respecto a la obtención de fondos, pero al mismo tiempo también respecto a los distintos modelos mentales, cómo las personas con discapacidad deben ser vistas. Hay, sin lugar a dudas, por ejemplo, lógicas médicas por detrás dentro de los servicios para las personas con discapacidad. Ha habido muchos progresos para precisamente los cuidados sociales, los modelos sociales, para vivir en comunidad y también precisamente tener el sistema de apoyo. Pero hay muchos retos por detrás y muchos desafíos que se dan en el sector. Esto para que entiendan un poco el contexto. No sé si les suena familiar o no en términos del caso español. Pero, por un lado, lo que tenemos son políticas muy ambiciosas, con ideas muy innovadoras, pero a pesar de todo en un entorno muy desafiador para poderlo aplicar. Y de lo que me gustaría hablar hoy es preponderantemente de las estrategias a implementar para poder desempeñar y conseguir el cambio dentro de la estructura en Irlanda. Muy rápidamente. Genio es una organización que empezó en este espacio para hacer proyectos pilotos y poder demostrar que podía producirse el cambio a nivel de la comunidad. Éramos, diríamos, una especie de organización paraguas para poder dar apoyo a las viviendas y la vida comunitaria. Estuvimos en muchas regiones, también con los innovadores, con organizaciones sin ánimos de lucro, también con los emprendedores que lo que querían era conseguir el cambio. Los servicios cada vez más progresistas y al principio de todo pues estábamos trabajando con una coalición para decirnos, queremos cambiar el servicio. Miembros de las familias formaban parte de esta coalición. También todos los usuarios estaban presionando para ejecutar esta agenda. Empezamos con este espacio, con mucha energía y también con mucha sintonía respecto a los valores que teníamos y lo que queríamos lograr, además de lo que éramos. A lo largo del tiempo pasamos a aplicarlo a gran escala, trabajamos junto al gobierno para observar cuáles eran las estructuras reales respecto a los sistemas de salud y cómo los sistemas podían cambiar, ¿verdad?, para poder incluir las nuevas ideas y absorber las innovaciones. De hecho, la historia de Genio es la historia de una organización que pasó de mirar las ideas innovadoras a, diríamos, enfocarse realmente en un pensamiento para desarrollar cómo el cambio se puede aplicar a pesar de estar en un entorno con grandes retos y también ámbitos que recibían muchas críticas y oposición. Así que, ¿qué es lo que hacemos realmente? Hay tres cosas para poder realizar el cambio dentro de los sistemas. En primer lugar, es que, bueno, estamos ofreciendo fondos, también ver cómo podemos tener fondos segregados
y al mismo tiempo también cómo separarnos precisamente de los presupuestos principales y poder tener innovación suficiente gracias a los fondos y los presupuestos para hacer el cambio. Discapacidad, sinhogarismo, problemas de salud mental. Trabajamos codo con el gobierno, con una parte de fondos para tener hogares para las personas que no tienen hogar, también para que las personas que a menudo muchas veces tienen problemas de adicción y también de salud mental, pues que puedan poner fin a su situación. Y por lo tanto, la integración y poder al mismo tiempo también escalar todo el sistema en Irlanda. También en el ámbito de las personas con discapacidad, pues a nivel estructural, con los fondos que podíamos ofrecer a dichas estructuras, al final ellos podían principalmente comprometerse con estas personas con discapacidad y poder ofrecer los servicios siempre en función de las necesidades. En segundo lugar, también ayudamos al servicio para que pudiese superar los grandes desafíos que se iba encontrando. Si pensamos en los ámbitos en los que estamos trabajando, uno empieza con un plan, se implementa y de repente surgen muchas cosas. Surgen grupos profesionales que a lo mejor pueden tener algún problema con el mismo plan, puede haber cambios en las estructuras que dan fondos, también a lo mejor se reestructura completamente el sistema de salud y de sanidad. Todo ello nos lleva a grandes retos para los servicios cuando se está intentando implementar programas para el cambio, tales como, por ejemplo, el programa de vida en comunidad o también los programas de institucionalización. Así que realmente lo que estamos haciendo es tener una metodología que nos lleva a pasar a la acción, trabajando con los proveedores de servicios, las personas con discapacidad y también las estructuras gubernamentales para que puedan aplicar las distintas fases, saber cuáles son los problemas que van a surgir, cuáles son los problemas y a partir de ahí lo que hicimos fue entrevistar a las personas, hicimos una investigación anterior para saber cómo aplicar los distintos cambios y saber si funcionaría, no funcionaría, si no funciona, por qué, cuáles son los temores, cuáles son las reticencias y cuando tenemos precisamente todo en armonía, ahí uno se plantea discutir de los retos reales. Lo tercero que realizamos, y yo considero que esto tal vez es lo más importante de todo, es enfocarnos precisamente en las experiencias vividas en todos los ámbitos posibles. Tenemos un programa que no es solo un programa para personas con discapacidad. Trabajamos también con salud mental, con los servicios sin hogar, trabajo con las personas, con adicción y con muchas otras problemáticas que detectamos en Irlanda para poderlo centralizar todo, para diseñar mejor, aplicarlo mejor y realizar una evaluación más precisa de los servicios, incluyendo, por ejemplo, empleos pagados, también consejos de asesoramiento, creación de paneles, etcétera. Así que, en términos precisamente de este tipo de enfoques que tenemos y que utilizamos para poder ser capaz de navegar y poder ir elaborando y trabajar distintas soluciones y también poder hacer frente a estos sistemas que sin lugar a dudas son muy fluidos y muy cambiantes. Respecto a la obtención de fondos, lo que queremos es realizar investigaciones, implicarse con las personas, hacer entrevistas, aplicar las estrategias, ponerse de acuerdo, tener curiosidad respecto a cuáles son las oportunidades y que causan, o también los retos que están causando según qué problemas. Y la fotografía que tienen ustedes aquí abajo fue precisamente una reunión que tuvimos la semana pasada entre salud mental, personas con discapacidad, sinhogarismo, para que todas las personas pudieran decir lo suyo y trabajar para poder ofrecer un servicio unificado. Fue el Departamento de Salud quien lo organizó y así pudo palpar cómo todo se va monitorizando para poder conseguir acuerdos para poder ofrecer los servicios entre los proveedores de los servicios. Y aquí vemos a alguien y este señor que se llama también John Healy, como yo, vive en un centro, en una institución para personas con discapacidad y me gustaría hablar de personas como John, porque muy a menudo son la salsa secreta, ¿no? Para poder ser capaces de demostrar cuál es la capacidad y generar también curiosidad entre los proveedores de servicio. También respecto a lo que la persona quiere respecto a sus servicios,
y lo que se necesita. Nos hemos dado cuenta al investigar que si las personas no tienen en cuenta a quien sufre precisamente de discapacidad, aunque uno sea un burócrata con muchas ganas de hacer el cambio, uno tiene que interesarse siempre de personas como John para saber los servicios que se necesitan en la vida real. Como voy a explicar en mi presentación, se da un poder, ¿no?, de la voz de la experiencia. Muchas veces no se obtiene de otras personas y si no tienes esa voz de la experiencia real, probablemente, según mi entender, tu trabajo quedará un poco marginal. Hablaré un poco de ello después. Las personas con discapacidad tienen un poder enorme si pueden crear capacidad para poder tener y mostrar la curiosidad, para poder precisamente incorporar, ¿no?, las necesidades cuando están trabajando con las instituciones, qué tipo de capacidades pueden demostrar también para integrarse en un modo de empleo plenamente competitivo y al mismo tiempo también estar dentro de la sociedad. Aquí tenemos un vídeo que explica de una manera muy sencilla el trabajo que hacemos en Genio. Una idea muy sencilla en el corazón del cambio del sistema. Empezamos por el final. El final es el beneficiario. Aquellos para los que realmente importa más el cambio, pero que no están en el centro. Se unen en el pensamiento, junto con el beneficiario y el centro de los sistemas. Una chispa se produce y nacen las ideas. Ideas lideradas por el ciudadano que se pueden convertir en transformación, pero frágiles. Se pueden extinguir demasiado fácilmente. El 1% de la inspiración no logra el 99% de lo que está por detrás. Es ahí cuando nosotros actuamos. Podemos ayudar a crear esta conexión y poder hacer ese traspase de ideas, alineando los fondos, el conocimiento y el apoyo. Esas ideas que crecen y hacen que todo sea posible, multiplicando a través de los sistemas y de las organizaciones. Y cuando está todo listo, se ofrecen a gran escala. Para aquellos que están en el final, allí donde todo empezó. No es un genio, es Genio. Pues bien, este es un breve vídeo que hace hincapié en la idea de hasta qué punto nuestro trabajo se basa, ¿verdad?, de las personas estén en el centro. Y estoy citándolo, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que hacen mejor? ¿Cuál es su deseo? ¿Cuáles son sus preferencias? Y después también respecto a innovar y también reformar los servicios. Es algo crucial que se subraye precisamente la capacidad que tienen las personas y poder incentivar y estimular esa curiosidad. Bien, parece que no pasa. No sé, tal vez lo ha estropeado todo el vídeo. Ahí está. Bueno, veamos. Así que en términos de innovación social, es crucial lo que hacemos, tanto en Irlanda como en otros lugares de Europa, y también utilizar todo lo que hacemos es extremadamente poderoso, increíblemente poderoso en términos de lo que podemos lograr en Europa. Cada vez es algo más central. Sin embargo, yo creo que hay algunas ideas que merecen tener mejor atención respecto al concepto, sobre todo respecto a los desafíos sociales, las problemáticas sociales y el empleo de dicho concepto. En parte, ¿por qué? Porque sobre el terreno puede ser a lo mejor demasiado técnico, complejo, las innovaciones pueden terminar impresionándonos demasiado, sobre todo en una época donde hay tantos movimientos basados en los emprendedores sociales. A veces, bueno, uno tiene que presionar, ¿no?, cuando está sobre el terreno para que se enfoquen en los retos sociales y también involucrar a las personas que utilizan los servicios para diseñar toda esta innovación. Enfocarse también en la creación de ecosistemas de innovación social y también todo ello es importante, pero para mí
tiene que poner en el corazón las necesidades de los retos que realmente queremos atajar a nivel social. A veces se ignoran los gobiernos, y eso es un tema bastante grande. Para nosotros en el trabajo que hacemos, trabajamos con el servicio de Sin Hogar, también de las personas con discapacidad, de salud mental, las instituciones gubernamentales son un jugador capital y su intervención es crucial. A veces también, muchas veces nos enfocamos demasiado en esa idea brillante, en el concepto innovador, y no tanto en ponerlo a escala. Y entonces muchas veces el desafío es ese, ¿no? Que las ideas brillantes se adapten a la escala, y para que el progreso se pueda realizar y que se pueda conseguir para toda la población, pues realmente uno tiene que estar interesado en cómo se puede crear este movimiento, cómo puede uno crear ese cambio a escala. Y después también muchas veces estamos demasiado enfocados en los instrumentos financieros que son demasiado complejos. En cambio, sería mucho más fácil tener una manera mucho más directa para financiar, crecer y escalar la innovación. Bien, en términos de las tres modalidades distintas que uno se puede plantear para hacer crecer precisamente la cartera de innovación, el portfolio de innovación, muchas veces este es el marco que se utiliza para poder conseguir esta innovación social. Y por otro lado también tenemos una estrategia un poco más compleja. A veces trabajamos en campos y ámbitos bastante complicados, donde hay cosas que cambian constantemente, hay muchas partes cambiantes y muchas piezas en el rompecabezas. Y una vez más, no sé por qué las diapositivas no. Bien, y en tercer lugar, hay que tener una perspectiva realista, ¿cierto? Estamos trayendo el cambio en el sistema. A veces las personas que están trabajando en el sistema pueden estar en contradicción, pueden ser opuestas. Hay que ser realistas respecto a la innovación. ¿Quién estará a favor de la innovación y quién estará en contra? Estas tres ópticas distintivas, estas tres maneras de ver las cosas distintas respecto a la innovación, se tienen que utilizar las tres. En primer lugar, desarrollar y testar los nuevos modelos e ideas. En segundo lugar, tiene que ver con la complejidad, cómo uno puede navegar respecto a todas esas piezas que se van moviendo, ¿verdad?, para comprender cuáles son los problemas. Y en tercer lugar, hay que tener una perspectiva realista, donde puede haber encontronazos, donde las personas pueden estar en conflicto. Es importante, si estamos en una discusión, un debate, hay a lo mejor diferencias muy marcadas, sí, o personas que no están para nada de acuerdo y por tanto hay que estar preparado para ello. Bien, en términos del desarrollar nuevas ideas, para desarrollar nuevas ideas y para atajar los problemas sociales, frecuentemente las personas, bueno, empiezan haciendo un mapeo, ¿no?, de las innovaciones sociales. Algo realmente crucial, muy importante. ¿Quién trabaja qué? ¿Quién está en la zona? ¿Quién está implicado en según qué áreas concretas donde uno pretende innovar? Por otro lado, también puede ser la financiación de la innovación, ¿sí?, para las innovaciones más prometedoras, sobre todo poner a prueba los modelos y saber finalmente cuál ha sido el impacto. Después, muchas veces se supone que en este tipo de enfoques y abordajes, donde hay la financiación de la innovación, pues que estos sistemas tienen hambre, ¿no?, de ideas y que hay una demanda muy grande de ideas. Y esto tiene pros y contras, ambas cosas. Hay un más y un menos. ¿Por qué? Porque este tipo de hambre para innovación, de desear algo distinto, algo que realmente necesita del ánimo de todos, pero hay una contrapartida, porque si solo miramos la innovación a través de este tipo de óptica, donde testamos, medimos y después damos por sentado que la mejor idea al final es la que terminará teniendo éxito, como un movimiento, bueno, parece que sí que traerá el cambio, ¿verdad? Pero no estamos teniendo una visión completa del retrato general. Así que si analizamos, por consiguiente, la complejidad y miramos precisamente esta cartera de innovación desde esta perspectiva, podríamos decir que tenemos distintas maneras de abordar las temáticas. Podemos estar centrados en superar los retos de la aplicación.
Damos por sentado que hemos puesto en práctica algunas ideas que se han ido generando, pero también hay que ser realista. Por ejemplo, si en Irlanda trabajamos con 130 organizaciones, trabajamos con distintos departamentos gubernamentales, trabajamos en distintas regiones, en distintos proveedores de servicios, no sé, a lo mejor tenemos a sindicatos cuyo personal a lo mejor pues no quiere pasar de esa perspectiva más institucional para poder ser más flexible, a lo mejor tenemos grupos más profesionales que no son tan reticentes ante el cambio. Es importante tener curiosidad respecto a cómo se implementa en un sistema mucho más amplio todo lo que queremos hacer. A fin de cuentas, es como ir excavando, ir indagando en los resultados conforme vamos implementando. También hay que tener curiosidad respecto a los problemas que van surgiendo conforme vamos viendo cuál es el esfuerzo que hacemos para conseguir el cambio. Curiosidad respecto a lo que hacen los distintos grupos de personas, el personal, cómo ven el cambio. Incluso también si uno está tajantemente en desacuerdo, es importante saber lo que piensan los profesionales y qué tipo de enfoque se está utilizando en las entrevistas individuales para el personal, para que puedan realmente mostrar sus sesgos, para que hablen realmente de los desafíos que ellos mismos están detectando como profesionales y también quién ha encontrado formas de progresar a pesar de todos los retos. Por ejemplo, no sé, estamos trabajando para poder desarrollar un sistema para el sinhogarismo, ¿no? ¿Cuál es el primer reto? A lo mejor, ¿cómo podemos conseguir a personal médico para que trabaje, ¿no?, en ese despliegue del sistema para poner fin al sinhogarismo? ¿Cómo el sistema de salud estará dando apoyo al modelo que estamos desplegando? Y bueno, podemos descubrir que, por ejemplo, una de las regiones nos da una solución ideal. Han sabido cómo poder ofrecer, no sé, servicios de enfermería para las personas con problemas de salud mental. A lo mejor al 100% no es correcto, pero podemos compartirlo con otras regiones respecto al trabajo que se ha desplegado y así poder avanzar. Siempre mantener este impulso, este momentum, para poder finalmente así ver qué es lo que funciona y comprender lo que ha funcionado. Y sobre todo, incentivar las discusiones dentro del sistema para saber qué necesita la gente que está al centro, qué es lo que necesitan de verdad. Y así dirigir mucho mejor los fondos que tenemos y poder superar cualquier presión y sobre todo que las personas con discapacidad y sus voces se escuchen y que puedan también evaluar la implementación del trabajo, no solo que sean escuchadas. Así que todo ello nos lleva a tener, diríamos, bueno, una manera distinta de comprenderlo todo. Y cómo la innovación progresa. No es tanto, diríamos, a una visión profunda que puede tener un emprendedor heroico, no, de una manera individual, no. Todo el sistema lo aplica según la escala necesaria para poder encauzar los servicios y saber cuáles son los retos durante la implementación. Todo hay que sacarlo a la luz para hablarlo. Y bien, no estamos navegando solos, no estamos escalando solos, no. Realmente es como si estuviésemos escalando un peñasco, una montaña, despacio, lentamente, vamos encontrando los puntos de apoyo para conseguir ese ímpetu e impulso necesario de trabajar en todas las regiones. Esta idea también de localizar, precisamente, de ver cuáles son las soluciones que funcionan, de la elevación que finalmente nos lleva a conseguir aunar los distintos sistemas que nos permiten ponerlos sobre nuestra vía, ¿verdad? Y tener esta cartera sobre las aplicaciones y los servicios y ver quién ha encontrado la solución para navegar este problema y poderlo superar. Por otro lado, también deberíamos hablar de la última perspectiva, que es la perspectiva o la óptica realista. Claro que sí, se necesita una señal clara de la jerarquía y de los financiadores y de las políticas, pero no solo eso basta. Para nosotros como movimientos de personas que estamos interesados para poder hacer que la experiencia se centre mucho más precisamente en el ofrecimiento de servicios principales, también hay que implicar, diríamos, no solo las soluciones que se han testado. Por ejemplo, en Irlanda, en los años 60, se realizó una investigación que, bueno, vio que había entornos que no eran apropiados para las personas con
discapacidad intelectual y se tardaron décadas para poder darse cuenta, ¿no? Y poder poner solución a la cuestión. Después también cuestionar los modelos que ya se aplican. Cuestionarlos es muy importante, pero también ser realista sobre los desafíos y los modelos mentales que existen en el servicio. Es importante también comprender que todo lo que se ha ido construyendo a lo largo de décadas, las personas han ido afirmando positivamente que, bueno, que muchas veces se ha hecho todo como el pasado y, por lo tanto, sacar el cambio, hacer lo posible, es muy difícil cuando estamos hablando de personas que están muy institucionalizadas, que siempre han trabajado en entornos muy estáticos. También, por otro lado, necesitamos mover los recursos. Tenemos este reto doble cuando se trata de ver cuál es la perspectiva realista. En el fondo tenemos que saber cuáles son las visiones que tienen los profesionales que trabajan en las instituciones respecto a las personas con discapacidad y cómo ejecutar el cambio. Y, en segundo lugar, cómo encauzar los recursos para que haya una nueva perspectiva de cómo piensan los profesionales respecto a las personas con discapacidad, pero también compartir los recursos y pasarlos desde el antiguo sistema al nuevo sistema. ¿Verdad? Normalmente se suele decir, cumple con lo que dices. Eso es lo que hay que hacer, como dice el dicho, ¿verdad? Pasar del modelo antiguo al nuevo, cumplir con lo que uno dice y hacer que los servicios públicos anticuados en Irlanda, hay un miedo, bueno, que se me invite al Departamento de Salud para que veamos profundamente lo que estamos haciendo, ¿no? Y muchas veces, cuando estamos en la sala reunidos, las personas quieren diseñar nuevas maneras para aplicar. Es mucho mejor empezar a trabajar sobre el terreno, ir adaptándose, conseguir ese impulso para incentivar el cambio y también tener presión, ¿por qué no?, desde el terreno. Bien, en términos, diríamos, en términos del poder que tienen las personas, ¿no? El poder de la experiencia en primera persona, de las personas a las que apoyamos, yo creo que una de las cosas más relevantes es ver las capacidades de las personas, siempre despertar la curiosidad del personal, de lo que quieren las personas y despertarlo, como he dicho, sobre todo en el personal y en los servicios. Y después también contar con el apoyo y la información que van de la mano. Y a lo largo de todo el proceso, cerciorarnos que la formación intensiva y que el apoyo está muy vinculado con la práctica. No esperar, por ejemplo, a que haya un diseño perfecto. No, empezar implementándolo y aprendiendo conforme vamos avanzando. Aquí tenemos una fotografía de algunas de las formaciones que realizamos en los servicios de personas con discapacidad. Implica 9 meses de formación con personal, trabajando individualmente también y de una manera intensa, viendo, ¿no?, lo que necesita cada una de las personas. ¿Por qué lo hicimos así? Porque lo que había que hacer era cambiar los modelos mentales dentro de los servicios. Teníamos que ver cuáles eran las capacidades existentes y también para estimular la curiosidad y así darnos cuenta de lo que quiere la gente. Seguramente les sonará este modelo. Este modelo, bueno, es personas con vidas sociales, quieren ganar dinero, quieren divertirse, tener una propia casa, ¿verdad? Si tenemos un retrato global, lo que tenemos es una vida comprometida. Así que, si tenemos este enfoque realista, ¿qué es lo que podemos finalmente hacer? ¿Cómo podemos conseguir este cambio? Y cómo podemos finalmente satisfacer este sistema que a la vez es tan complejo. Es importante, diríamos, ver, porque muchas veces en el sistema con el que estamos trabajando, yo diría que siempre hay crisis. Hay crisis de subvención, hay retos, por ejemplo, en términos de, ya sabéis, que las personas sean escuchadas y que se tomen en serio respecto a las reformas que plantean, porque siempre hay mucha reestructuración, hay muchos esfuerzos para poder aplicar las reformas y muchas veces diríamos que casi uno tiene, ¿no?, que controlar las crisis sin cesar para poder entender y hacer lo que la gente quiere. Y después, muchas veces el dinero que se asigna no lo es todo, sino sobre todo cómo captar la atención de todos los que están en el sistema, ¿no? Y decir las cosas, por ejemplo, a ver, tenemos este fondo, pero para tener acceso a estos fondos tienes que adaptar los siguientes criterios. Normalmente, la manera
de adaptar a los criterios, es con un proceso muy estricto para poderse implicar con las personas que utilizan esos servicios, ya sea para salud mental, personas discapacidades o sin hogarismo. Y entonces el motivo por el cual lo hacemos así es porque las personas dentro de estos sistemas muy frecuentemente están dentro de esa mentalidad de institución tan grande, ¿no? En sistemas que constantemente han ido de una cosa a otra, que al final tenemos que generar, diríamos, un poco de crisis, ¿no? Para que se nos escuche. Porque muchas veces todo está demasiado limitado. Hay que construir esa curiosidad y colaboración con las personas que ya tienen experiencias vividas. Y una vez más, dentro de la salud mental, me acuerdo precisamente al final del proceso, después de 3 años de haber hecho una sustancia sustanciosa en toda Irlanda, una de las regiones dijo, no habéis hecho trampa, nos habéis dicho que era de dinero, y no va de dinero, sino que va de cómo nos comprometemos, implicamos con las personas que utilizan los servicios. Ah, eso es, absolutamente. Ese es el caso. Así que, para poder incentivar o tener este enfoque de carteras respecto a la institucionalización y trabajar con las personas discapacitadas, tenemos que trabajar precisamente para ayudar, ¿no? Y vivir y ver cómo es la vida en comunidad. Integrarse con las personas. Aquí tenemos algunas de las citas. Muchas personas dijeron que como mínimo 2 o 3 ya estarían ya muertos, que no durarían un año más y que ya llevan 3 años allí, su salud ha mejorado, su calidad de vida, y eso es en parte gratificante y creo que el personal lo ha visto. Esto nos lo decían una enfermera jefe. También tenemos este comentario. El lugar se ha convertido en un lugar para perros. Antes se trataba del personal, ahora se trata de los residentes. Así que subrayar este tipo de cuestiones, ¿verdad? Esto es lo que nos dice la gente, ¿no? En las reuniones se levantan y nos decían, bueno, era un lugar fantástico donde se podía trabajar y ahora es un lugar que se ha convertido para perros. Así que, bueno, uno cuando recibe este tipo de comentarios, uno lo puede poner en el centro de la problemática, ¿no? En la sala y realmente para desafiar los modelos mentales de la gente y esas ideas preconcebidas que tiene el personal que siempre ha trabajado allí. ¿Y cuál tiene que ser el camino para mejorar? Al tener este tipo de abordajes y de enfoques es muy importante, sobre todo planificar y ser coherente para poder finalmente ver qué es lo más realista. No solo dar por sentado que el sistema podrá absorber las lecciones, no. Ver cuáles son esos modelos tan estructurados mentales y cuáles son precisamente las reticencias para poder conseguir el cambio. Bien, muy brevemente, para orientar un poco la financiación, estudiamos el impacto de las distintas formas de apoyo a las personas en la comunidad y también el análisis coste-beneficio. También demostramos que los servicios personalizados pues tenían más impacto, así lo demostró la evidencia, un impacto mejor en la vida de las personas, había por lo tanto más equilibrio coste-beneficio. Es importante lo que voy a decir. Hubo un gran estudio muy detallado, muy caro, con expertos de Naciones Unidas que indagaron todo y analizaron precisamente todos los miembros que participaron en el programa con todo detalle, pero lo que fue interesante, a pesar de todo, es que cuando uno echa un vistazo sobre cuáles son los retos de la implementación, en este caso, por ejemplo, teníamos sindicatos que se mostraban un poco reticentes sobre la implementación, el regulador de sanidad también, cómo las personas se estaban integrando y cómo se iban a las casas y cómo pasaban de una institución a otra. Bueno, esto decían, este es el lugar donde trabaja el personal y por lo tanto necesitamos tener 5 salidas de emergencia, etcétera, ¿no? Había presión según qué cosas, ¿no? Y tuvimos que decirles, aquí es donde vive gente, es un lugar distinto y por lo tanto también el resto de cosas, de desafíos, también respecto en términos de cómo poder navegar y surfear el cambio, pues se puso un gran esfuerzo para trabajar con las personas y cerciorarnos, ¿no?, de que las personas tenían curiosidad respecto a lo que se implementaba en el programa y qué pensaban realmente. Y en las entrevistas cara a cara nos ayudó muchísimo esto, porque la gente es mucho más honesta respecto a los fallos de la implementación, ¿sí?, y cómo se comportó el personal a lo largo de los procesos también.
En términos también de enfatizar las experiencias vividas, yo creo que realmente lo que hay que hacer es alargar las expectativas. Por ejemplo, que las personas consigan un empleo. Después harán vídeos de las personas que están trabajando, compartirán sus historias, lo mostrarán en el sistema. Por ejemplo, las personas como las enfermeras, pues que hablen de cómo esa señora en la diapositiva anterior, ¿no? ¿Cuál fue su trayectoria? Y cómo pasó de ser una oponente radical a dar apoyo a los cambios. Mostrarlo en el sistema es de vital importancia. El gran temor en los departamentos de salud cuando se implementan estos programas, sobre todo, es una huelga de enfermeras. No lo sabíamos al principio, pero realmente era muy importante para nosotros para poder surfear e ir circundando un poco los problemas, porque muchos del personal que trabajan en esos entornos son enfermeras, son miembros de sindicatos. Así que cosas de esta índole son una realidad cuando se está escalando todo, y una vez que somos conscientes de ello, podemos compartirlo entre el sistema, entre las personas que están impulsionando el cambio en el programa. Después también, por ejemplo, había una persona que se le diagnosticó con, diríamos, un comportamiento obsesivamente religioso. Y el personal que había entrenado ella anteriormente, bueno, se le decía, este diagnóstico es esta persona, ¿no? Y muchas veces tenía una perspectiva demasiado religiosa y se leían, ¿no? Todo el rato, bueno, no sé, se leían. Había cosas en el ADN a nivel religioso respecto a cómo se implementaba el programa. Después, por ejemplo, cómo se desafiaba el status quo. Había algunos grupos que estaban un poco inquietos, nerviosos sobre lo que pasaría respecto a los sindicatos, los grupos profesionales, las familias, etcétera, ¿no? Es importante implicarse con todos los actores, pero también que quede claro, ¿no?, que finalmente se trata de dar vidas con significado para las personas con discapacidad. Muy brevemente, la salsa secreta. Bien, en términos, diríamos, de la implementación de todo esto, hay una salsa secreta, la hay. Y como probablemente han podido ver de mi presentación, la salsa secreta, y esto es algo que se aplica en todo tipo de discapacidades, sinhogarismo, adicciones, trabajando con minorías étnicas tales como los gitanos irlandeses u otros, o inmigrantes, ¿sí? ¿Qué capacidades tienen las personas? ¿Qué pueden demostrar? Esas ganas de tener curiosidad. Si, por ejemplo, miramos el programa A Casa Primero, en el sinhogarismo tiene una tasa de retención del 70% para las personas que tienen más desafíos y problemas a nivel del sin hogar, ¿no? ¿Por qué esta retención de 70%? Porque precisamente la opción está en el corazón de la elección. La elección es la base de todo ese modelo. ¿Sí? Todo empieza realmente en la elección de la persona que utilizará este servicio y decidirá cómo tiene que ser el servicio. Lo mismo pasa en salud mental, en el entorno de apoyo. Un modelo muy eficaz precisamente para poder dar empleo a las personas que tienen problemas de salud mental agudos. La elección está en el centro. El trabajo que hemos siempre ido apoyando para las opciones tienen y la elección está en el centro. Esa es la salsa secreta en todos estos modelos que cada vez se van expandiendo por toda Europa. Y es que la experiencia vivida está en el centro de todo. El trabajo entre pares también, implicar a las personas que han estado a lo largo de esa senda, que están modelando precisamente esta capacidad de ver y mostrar el progreso para los demás. Esto es algo crucial. En términos también de los proveedores de servicio, lo que es interesante es que una vez que tenemos una masa crítica de personas que, por ejemplo, han conseguido un empleo, han salido de según qué institución, ¿no? Uno, diríamos, de las presentaciones más impactantes que he visto dentro del ámbito de la discapacidad es que una trabajadora social y otra persona de la institución, la persona que salió, pues nunca había pelado una naranja antes y ahora estaba trabajando como chef. Y entonces los dos hablaban del viaje que emprendió esta persona, ¿no? Para mí, yo sentado en el público, como decimos en Irlanda, llegó a mi corazón y me dije, wow,
tantas preguntas, ¿no?, que nos podemos plantear respecto a cuáles son los servicios adecuados que tenemos, que nos llevan a ese viaje respecto a cómo mejor estructurar la perspectiva de las personas que tenemos delante nuestro, ya sean personas sin hogar, personas con discapacidad o lo que sea. Otra cuestión es que todo esto no sucede a nivel orgánico, así que en términos, por ejemplo, de cómo escalar, es difícil a veces, ¿no? Se necesita trabajar con aliados, navegar precisamente por mares bastante complejos. Es un trabajo lleno de retos, pero es esencial si las innovaciones finalmente terminarán arraigándose a nivel de las políticas también. Sí, la experiencia vivida tiene que estar por todas partes, dentro del diseño de los programas, de los comités de financiación. Esta es otra cosa poderosísima que podemos tener. Si conseguimos tener a alguien con una experiencia vivida sobre un reto que tuvo, por ejemplo, en el programa del sinhogarismo, o alguien que a lo mejor haya sido adicto a drogas o que haya dormido en la calle en Dublín y está dentro del comité de evaluación cuando llega el personal de los hospitales respecto a los servicios que tienen que proceder y que tienen que ofrecer, pues bueno, a lo mejor, no sé, el personal de seguridad que ha sido atacados por personas sin hogar, los escollos que han ido sufriendo a lo largo de su vida, cosas reales, realmente prácticas, que se puedan palpar y ver, se pueda compartir, ¿verdad? Y así las personas puedan ver cuáles son las soluciones. Y no solo que haya un 40% de personas sin hogar que tengan voz, no, que estén todos ahí implicados. Esto es crucial para poder innovar y hacer que el cambio sea real en los sistemas. Y en último lugar, debe incluirse en los indicadores clave de rendimiento de los servicios también. Así que se tiene que incorporar en cómo los servicios evalúan, cómo los gestores son capaces de palpar cómo se están implicando también con las personas que han vivido experiencias. Y ahora, para conclusión y para resumir, diríamos que las carteras de innovación social, este enfoque es realmente muy poderoso. Es muy importante también que veamos tres maneras distintas de confrontarnos. Las carteras ven lo que funciona y testean para aprender. En segundo lugar, lo que hay que hacer es observar cómo navegamos por la complejidad de los sistemas, ¿no? ¿Quién ha encontrado maneras para acelerar esa implementación? Ha encontrado soluciones y las puede compartir. Y en tercer lugar, yo diría que es la perspectiva más crítica, ¿no? ¿Cómo podemos apoyar, de hecho, la experiencia vivida, la voz de las personas, ¿no?, para que se escuche en el diseño del servicio? Las personas que están en el centro, porque según mi experiencia los tres elementos son necesarios si lo que queremos es que la innovación llegue a nivel nacional. Ahora en Irlanda estamos trabajando. Hay cuatro cosas, por ejemplo, el programa Housing First, primero la casa, también vivienda comunitaria para personas con discapacidad y también para las personas sin hogar y también para las personas con problemas de salud mental. Estamos integrando los sistemas de vivienda, la atención social, las adicciones, temas muy complejos, pero las tres perspectivas y ópticas son cruciales. Y después hacer aquí una invitación. Yo creo que Ana también lo ha dicho, la innovación social está creciendo por toda Europa como tema, ¿cierto? Y yo creo que esto es algo que nos interesa muchísimo. Cómo estamos trabajando todos juntos. Para nosotros es importante que vuestras voces estén encima de la mesa y que se diga, esto debería ser la innovación social. Lo que queremos es que la innovación social haga esto, esto y lo otro. La innovación social no es algo que esté, no sé, ahí aislado y solo sea por parte de los emprendedores sociales, no. Vemos que las experiencias vividas en todos los lugares y ciudades se muestra como un movimiento. Es algo que va creciendo en todos los servicios de Europa. No se produce a nivel orgánico y por eso estamos comprometidos y estamos muy interesados en el proceso de poder poner todo en marcha desde Irlanda, conseguir colaboradores de toda Europa. Y esto es algo, como hemos dicho, vemos que va más allá de los servicios para las personas con discapacidad. Es útil tener aliados en todos los servicios y unidades y que se nos vea como un concepto que termine teniendo un impacto central entre todos los servicios y que forme parte de un esfuerzo general para que pueda realizarse ese cambio crucial en términos de la salud, de los aspectos sociales e incluso también, ¿por qué no?,
de servicios ambientales y que se produzca el cambio. Es algo que nos interesa muchísimo y queremos que estéis con nosotros a bordo, queremos aprender de vuestro trabajo en este tiempo tan breve que he tenido, ¿verdad? Con vosotros hay muchos aspectos comunes con Irlanda y España y he podido palpar que os interesa y en ese sentido poder crear un programa para poder reforzar las experiencias vividas. Me gustaría escuchar de vuestra parte también. Muchas gracias. Muchas gracias, John. Nos ha gustado mucho escucharte. Thank you very much.